Inicia la sesión, se da el pase al docente para que pueda iniciar con la clase. Profesor, tiene el micro apagado. Ok. Muy buenas noches con todas y todos. Nuevamente es un gusto de poder compartir esta sesión con ustedes, que como bien dice Shirley es la cuarta. Cuando terminemos esta sesión estaremos exactamente en la mitad del curso. Para iniciar esta sesión, como siempre, vamos a hacer una especie de recuerdo del curso, de la estructura del curso y de algunas ideas básicas que hemos ido creando a lo largo de las 3 sesiones anteriores. Comencemos entonces en principio. Recuerden ustedes que este curso de gestión del cambio en contexto de crisis está organizado en 3 unidades temáticas, que son, en primer lugar, la unidad referida a la identificación de riesgos operacionales. 1. 2. La estrategia de implementación del cambio. Y 3. La formulación de planes de gestión de crisis y continuidad operativa. Más allá de los títulos, llamemos, de cada unidad, hay una lógica, y la lógica es la siguiente. A ver, en principio, cuando yo identifico riesgos operacionales, como por ejemplo veamos, conozco un caso actual, debido a las restricciones presupuestales que existen, comienza a haber un problema de cómo financiar la planilla hasta fin de año. ¿Ese es un riesgo operacional? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué es un riesgo operacional? ¿Por qué? Porque puede venir de una amenaza, o sea, puede venir del sector externo, o puede ser una debilidad, pero una u otra, el problema es que no sabemos con qué responder, con qué atenuarlos. Y al no poder contestar, al no poder reducirlos, se convierten estos en un riesgo. En este caso, el origen es una debilidad. ¿Cuál será la debilidad? De repente nuestra estructura de financiamiento, nuestra dependencia de las transferencias. De repente los gastos, cómo se han ido ejecutando a lo largo del año, etcétera. Todos esos configuran parte de nuestra debilidad. Y esa debilidad, si no sabemos cómo, digamos, superarla, se convierte en un riesgo. ¿Okay? Obviamente, recordarán que para llegar a considerarlo como una debilidad, nosotros antes hemos tocado 2 temas, que son, 1, el análisis de involucrados, y 2, el análisis de capacidades. Recordarán que la razón por la que tocamos en primer lugar el análisis de involucrados es que los involucrados son un poco los que determinan la demanda, lo que exigen, lo que esperan de nosotros. Coherente, no coherente, complicado, no complicado, pero lo cierto es que ellos determinan. Hoy mismo estaba viendo un caso, por ejemplo, donde, digamos, hubo un error en las operaciones de una entidad pública. Era un error de repente, no, vamos a decir que está de repente dentro de lo que uno puede explicar estadísticamente. Ese más o menos 2% de error, de margen de error. Pero no, eso fue denunciado y luego fue mediatizado, o sea, salió a la prensa y wow, se convirtió en un gran problema, ¿no? Entonces, con eso trato de demostrar, evidenciar la importancia de chequear los intereses de los actores, teniendo en cuenta que particularmente estos intereses pueden determinar un poco la demanda, o pone usted, digamos, el estándar o el nivel mínimo de eficiencia que tenemos que tener, ¿no? Por otro lado, el análisis de capacidad me dice a mí mi capacidad de ofrecer. Si aplicábamos concepto de economía, diríamos, los involucrados me generan la demanda y la capacidad me genera la oferta.
Cuando los dos coinciden, como dice Lacan, perfecto, estamos bien, todo cuadradito, todo organizado. Pero muchas veces la demanda es mayor que la oferta. Y eso lo hemos visto, recuerdan, es típico en una situación de crisis. Las demandas se incrementan. Hay nuevas demandas, hay mayores demandas. Y en la crisis incluso la oferta se reduce. Y de ahí que surge, surge una debilidad, surge una amenaza. ¿Que podemos controlarla? Perfecto, pero si no podemos, se convierte en un riesgo. Eso lo hemos visto en las dos primeras sesiones. Y luego, el viernes pasado, comenzamos a desarrollar la unidad referida a la estrategia de cambio. Esta unidad de estrategia de cambio también tiene una lógica semejante a la anterior, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, hemos analizado las fuerzas, ¿no? Y hemos dicho que independientemente que la propuesta de cambio de ese riesgo, la propuesta de cambio, sea buena o no, por lo general siempre genera fuerzas a favor y fuerzas en contra. Lo que hemos dicho también es que independientemente sean a favor o en contra, lo que sugerimos es que tengamos alternativas de cómo gestionarlas, de cómo influenciar sobre ellas. O sea, evitar que, por ejemplo, que las fuerzas en contra nos pongan en situaciones complicadas. Fortalecer nuestras fuerzas a favor. Eso es lo que denominamos cómo gestionar. Y para eso recordarán ustedes que terminamos la sesión pasada dejando un menú de 4 tácticas o estrategias que ustedes pueden utilizar para las fuerzas que están a favor y otras 4 estrategias o tácticas que ustedes pueden utilizar para las fuerzas que están en contra. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, como diríamos, tenemos con qué lucharla. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? A ver, yo les soy muy directo. Para comenzar un proceso de cambio tiene que haber condiciones básicas. Tiene que haber condiciones. Si no hay condiciones, ese proyecto de cambio tiene serios riesgos, ¿no? Es como decir, tiene que haber un caldo de cultivo, tiene que haber un clima propicio para ese cambio. Y un elemento de ese clima propicio es que ustedes tengan al menos herramientas con que incidir sobre esas fuerzas de cambio. Si no lo tienen, vamos a estar a expensas de ellos, de terceros. Entonces, imagínense ustedes, vamos a decir, empujando una propuesta de cambio y encima recibiendo todas digamos, las presiones de esas fuerzas que están en contra. Wow, doble tarea, más complicado, ¿no? Por eso es que, entonces, hoy día, en esta sesión, vamos a desarrollar el cómo, el con qué influenciar en esas fuerzas de cambio. Cómo y con qué influenciar en esa fuerza de cambio. Por eso es que el título de la sesión de hoy es el diseño de incentivos. Diseño de incentivos, ¿correcto? Bien, comencemos entonces. Bien, a ver, entonces, a ver, veamos, tengo que ordenar un poquito. Ok, listo. A ver, como siempre, comenzamos entonces esta sesión planteando una pregunta para recoger sus respuestas y también sus experiencias al respecto. La pregunta es, ¿con qué mecanismos e instrumentos se puede lograr el apoyo de los actores para una propuesta de cambio? ¿No? ¿Qué mecanismos? O sea, ¿qué sugerirían? Y para esto le vamos a pedir que cada uno de ustedes sugiera uno, ¿sí? Uno nada más.
y luego le vamos a dar, digamos, un sentido a ello. Chile, te dejo esta parte para que lo organices. Efectivamente, gracias profesor. Ujú. Vamos a compartir con ustedes un enlace en el chat que es el Jamboard para que puedan acceder allí y respondan esta pregunta adentro del Jamboard. ¿Qué les pedimos? Recomendaciones es que solamente respondan con una nota adhesiva, la responden y solamente lo dejan allí. Ya el equipo se va a encargar de moverlo porque se corre el riesgo que de repente sin querer eliminemos la nota adhesiva de nuestros compañeros, ¿ok? Entonces en un momento vamos a proyectar, por favor ingresen, se está colocando ahorita en el chat del Zoom. Los que desean también pueden colocar la respuesta aquí en el chat del, del mismo Zoom o de repente pueden prender el micro para poder también responder pues a voz y vamos a colocar nosotros sus respuestas dentro del Jamboard para tener todas las respuestas ahí mapeadas. ¿Ok? A ver, vamos. Reconocimientos, articulación, mesas técnicas de trabajo. Ok. Recuerden algo, cuando decimos mecanismos, yo me imagino implícitamente mecanismos, claro, mediante una mesa técnica de trabajo con una mesa. Ok, podría ser. Con capacitación a los actores, compromiso, conversando, diálogo, procesos participativos. Ok, se entiende. Lineamientos internos, reconocimientos. Mario dice incorporar a sus voceros en algún espacio de concertación, eso es importante, ¿no? Eso es lo que decíamos, Mario, involucrar, ¿no? O sea,
Mario, siempre trata de una sugerencia. Conmigo funciona. Tal vez no con todos, pero hay veces prefiero, digamos, tener en cuenta la finalidad más que los medios. Ver la finalidad. O sea, yo utilizo algo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿No? Bien, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer algunos comentarios. A ver, en principio, veamos qué podemos hacer a ver, voy a reducir el tamaño. Vamos a ponerlo por acá por el momento. Listo, ya está. Ok, miren. A ver. Lo que ustedes están señalando ahí son correctas en su mayoría. Tal vez una no esté tan pertinente, pero digamos en esencia todas son positivas. Se pueden considerar instrumentos para lograr el apoyo. Obviamente, ¿no? Si tú capacitas a alguien, digamos que en el escenario normal tú podrías esperar el apoyo de esa persona capacitada, ¿de acuerdo? ¿No? Cuando hay comunicación, digamos, debería haber una mayor probabilidad de apoyo. Sí, en términos generales, como que estoy de acuerdo, pero como muchas cosas en la gestión pública, el problema no es decir lo correcto o incorrecto, sino el problema es dar la solución completa. Recuerden, la complejidad de la gestión pública nos obliga no solo a dar una respuesta correcta, sino a dar la solución integral. Y muchas experiencias buenas se caen precisamente por eso, porque la propuesta en sí es buena, pero no es la propuesta completa, es una partecita. Entonces, cuando comenzamos a revisar todo, vemos que el otro lado está pues medio chueco, ¿no? Medio débil, digamos así. Para evitar eso, voy a utilizar un viejo esquema que viene de la psicología, del comportamiento, porque al final cuando digo instrumentos para lograr el apoyo de actores, los actores pueden ser también personas o pueden ser organizaciones. En el caso de que sean personas, las personas reaccionan en función de, voy a ponerlo acá, el genérico sería en función de, ¿qué pasó acá? A ver, se va, ¿no? Entonces, de nuevo. Ya, ¿en función de qué? Necesidades, ¿ya? Eso es, en función de necesidades. Ese es el término. O sea, ¿cómo logro influenciar, cómo logro obtener el apoyo de alguien? ¿O cómo es que esa persona, o la razón por la que esa persona no me va a apoyar? La respuesta la encontramos en las necesidades. Si una persona tiene necesidad de algo, va a hacer todo lo posible por saciar esa necesidad. Si no la tiene y tú le ofreces algo, por ejemplo, vamos a decir, ya cenaron. En estos momentos les ofrecen un plato de comida. No, ya están llenos. No necesitan. No logras influirme. Más, imagínense que no hayan almorzado en todo el día de hoy, desde ayer que no almuerzan o no comen algo y les ofrecen un plato. ¡Wow! No pregunto mucho. Las necesidades, en términos generales, determinan el comportamiento de las personas. Ahora, hace 70 años, un señor Maslow, ¿no? De apellido Maslow, estableció una teoría sobre estas necesidades. Dijo, por ejemplo, hay 5 tipos de necesidades que atender. En primer lugar, las denominadas fisiológicas, ¿no? Voy a ponerlo fisiológicas. Lo podemos hacer así, ¿ya? 1, 2, las referidas a seguridad. ¿Ya?
3, las referidas a pertenencia. 4, referidas a reconocimiento. Y finalmente, la quinta, referido a, la llamo autorrealización. Autorrealización. Ya, esas son las, digamos, los 5 tipos de necesidades. Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que dice Maslow? Que en primer lugar, la gente va a buscar priorizar estas de acá, ¿no? Estas van a ser las fisiológicas. A ver, por ejemplo, de las que ustedes han enunciado, ¿cuáles tendrían que ver con lo fisiológico? Yo les comento y ustedes me ayudan a ordenar, por favor. A ver, las fisiológicas son aquellas que tienen que ver con o que posibilitan la sobrevivencia de una persona el día de hoy, en este momento. ¿Ya? Recuerden eso, en el proceso de influencia siempre a las personas nos va a interesar primero hoy, después el mañana. Para sobrevivir hoy, ¿qué necesito? A ver, necesito pues alimento, necesito vivienda, vestido, salud, no sé, y otras cosas tal vez. ¿Ya? Una vez que logro tener eso, paso al segundo nivel, que son las de seguridad. ¿Qué cosas dan seguridad, por ejemplo, a una persona? La seguridad quiere decir que si hoy día estás bien, esperas que mañana también estés bien. O si hoy día estás mal, al menos tener la expectativa que mañana vas a estar bien, ¿no? ¿Qué significa estar bien? Igualmente, tener vida, tener salud, ¿no? No sé, tener familia, etcétera. Todo eso definitivamente influye en los actores. En tercer lugar, si queda algo que no está claro, por favor, no duden en preguntar o intervenir. ¿Ah? En tercer lugar están las necesidades de pertenencia. ¿Qué son las de pertenencia? Todas las personas necesitamos ser parte de algo, ser parte de equipos. Esto es, por ejemplo, importante. Si ustedes logran crear equipos que sean atractivos, exitosos, normalmente la gente debería tener tendencia, quisiera incorporarse a esos grupos exitosos, porque tenemos la necesidad de ser parte de grupos, de equipos. En cuarto lugar, está la necesidad de reconocimiento. Quiere decir que todos necesitamos que en algún momento, con más frecuencia, mucho mejor, nos reconozcan algo, ¿no? El esfuerzo, el logro, lo que sea, algún tipo de reconocimiento, tangible o intangible, etc. Finalmente, la de autorrealización se refiere un poco a que las personas se sientan felices con su vida, ¿no? Se sientan satisfechos, logrados, realizados, etc. Bien, con esos considerandos, ayúdenme, por favor, a ver cómo organizamos esto, dónde ubicamos, a ver, ¿quién me dice? Profesor, disculpe, solo un segundito. Se cortó Sí. un poco mi internet, no escuché bien en la parte de las necesidades de seguridad. ¿Sería tan amable poder comentar un poquito? Gracias. Claro que sí, claro. Y es más, le aprovecho, cualquier, por favor, si tienen alguna duda, pregunten. Si se cortó internet, me avisan. Yo prefiero demorarme un poquito y que quede bien las cosas. Bien, entonces, seguridad se refiere a que las personas deben tener una expectativa positiva sobre lo que va a pasar mañana, ¿no? Seguridad es tener la certeza de que mañana vamos a estar bien, que mañana vamos a tener trabajo, que mañana vamos a tener ingresos, que mañana no le va a pasar nada a nuestra familia, que mañana vamos a estar bien de salud, etc. La seguridad se refiere, en líneas generales, a cómo le garantizas a esa persona que mañana también va a estar bien. Típico ejemplo es, por ejemplo, es cuando una persona, tú le dices, ¿sabes qué?
Mira, independientemente que de repente tengas un plan, un contrato a plazo fijo, le dices, ¿sabes qué? Mira, mientras tú te comportes bien y yo esté a cargo, no te preocupes, me comprometo, tú siempre vas a estar trabajando con nosotros. Le doy seguridad. ¿Ok? Esa es un poco la explicación. Bien, a ver. Gracias. No se preocupe. A ver, entonces, ayúdeme. ¿Cómo ubicamos? A ver, comencemos de repente con lo más fácil. Todo lo que son reconocimientos, ¿cómo podríamos ser? A ver, todo lo que son compromisos forman parte de la pertenencia, porque el compromiso es parte de la pertenencia. Compromisos. La capacitación probablemente también entra en el tema de, o capacitación también puede ser una forma de reconocimiento, también podría ser, ¿no? Compromisos de la alta dirección, ¿no? ¿Qué más? Reconocimientos normativos, reconocimientos por cumplimiento de metas, ¿ya? Esto acá, capacitar, recurso humano, el diálogo de repente es propio de pertenencia, capacitar a recurso humano, idéntico, ¿no? Esto lo ponemos por acá un momento. Normativa específica donde se visualiza el cambio de contratos inteligentes. ¿Quién me puede explicar qué significa lo de los contratos inteligentes? Disculpen si no entendí. ¿Quién colocó lo de contratos inteligentes? Yo, profesor, Raúl Valdivieso. Hola, Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Coméntanos. Sí, a través del blockchain se pueden realizar contratos inteligentes para, bueno, para poder, si alguien cumple un compromiso, muchas veces el compromiso no se asume porque dicen que la contraparte no cumple a veces los compromisos. Los contratos inteligentes nos ayudan a que cuando la contraparte resuelve cumpla los objetivos a través de unos indicadores propuestos, ¿no? Automáticamente tú empiezas a trabajar también con lo que tú has planteado, ¿no? Son contratos a través de blockchain, más que todo, se dan para temas de notarías, para no, tecnología nueva, pero es bien interesante. Ok, gracias. Eso es muy interesante que de repente un día ampliarlo. Eso parece que podría ser extensivo a otras cosas, ¿no? Es la tecnología que soporta el Bitcoin, pero que se utiliza también para los smart contracts, ¿no? Para realizar este tipo de contratos. ¿No? Esa tecnología de los blockchain es una nueva arquitectura de negocios que se está aplicando en el sector privado, pero bien interesante que pueda aplicarse en el sector público. A ver, tú me corriges si un paréntesis, ¿no? Una aplicación de blockchain, por ejemplo, es para lo que es ¿cómo se llama? Esta especie de banca directa, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a un banco? ¿Por qué tenemos que depender de un intermediario financiero? Si de repente podríamos a través de la tecnología juntar a aquel que tiene un excedente de dinero, por ejemplo, alguien que tiene un poquito de ahorros y juntarlo con el que necesite invertir en algo, ¿no? Y claro. se podría dar. Pero ¿qué depende? Entonces uno diría, no, lo que pasa es que el intermediario financiero asume riesgo financiero, pero a través de esta arquitectura de blockchain se puede un poco licuar los riesgos. ¿Cómo así? Por ejemplo, todo el mundo, como todos estamos en cierto modo unidos por redes, cuando, por ejemplo, vamos a decir, Efraín Vilca quiera pedir un crédito o algo así, todo el mundo puede decir si Efraín Vilca es buen pagador, es un cabeceador, etcétera, ¿no? Entonces, sí, a través de las redes sociales un poco que se reduce el riesgo. El riesgo, como ustedes vieron, se reduce el riesgo. Entonces, eso que hacía difícil antes y que hacía necesario, en todo caso, la intermediación financiera de repente ya no existe. Ahora, ¿cómo llevarlo esto al sector público? Imagínense, si comenzáramos a potenciar las redes sociales en las entidades públicas para distintos procesos,
de repente ya no deberíamos estar dependiendo de información o de cosas que hacemos nosotros en escritorio, sino haríamos que nuestra población, nuestros usuarios, trabajaran para nosotros, ¿no? Que es otro concepto nuevo en tecnología también. La verdad que son temas que es bien, bien interesantes. Tal vez un día coméntalos. Profesor, disculpe un comentario ahí. Usted habló de que se podrían reducir los riesgos. Yo dije que me digan al contrario. Los riesgos se incrementan. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente con esta cuestión de los bonos de toda la gente? ¿No? ¿Cuánta gente ha ido y le ha pirateado en el banco el bono de varias personas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ahí los riesgos se incrementarían. Igual que en el comentario que se está haciendo, si nosotros conocemos una persona que tiene dinero y que quiere actuar de repente como un intermediario, como un banco, creo que es difícil con el común de la apreciación que tiene la gente aquí de cualquier otro usuario, cualquier otra persona. Creo que sería difícil que asuman ese riesgo, ¿no? Oh, claro, pero el blockchain, Mario, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo El estás? blockchain se soporta justamente por ser lo más transparente, porque se soporta en varias redes, ¿no? En varios servidores. Es en realidad lo más transparente que podríamos tener. Para transparencia de procesos es increíble. Incluso si es la democracia. La Exactamente, sí. democracia como la soñaron a Virtual. los griegos. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo hoy en día puede entrar en una red, de manera que, por ejemplo, cualquier persona podría tener digamos, aportar un dato en cualquier operación, ¿no? De esa manera se democratiza y sobre todo se transparenta, ¿no? Estos principios que ahora no son comunes o se han resaltado más en tiempo de la nueva gestión pública. Miren, en verdad, porque ese es el futuro, ¿eh? Esas aplicaciones ese es el futuro. De repente no será de acá a 5 años, pero de repente de acá a 10 o poco menos, sí lo es definitivamente. Bueno. Claro, y para terminar, creo que está de por medio el tema de la confianza, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, la persona mayor es que tenía su cultivo ya listo de arroz y venía otra persona y le decía, ¿sabes qué? Te voy a comprar tu cosecha, pero te la pago un par de meses. Ya ni hablar. O sea, creían, ¿no? Se creía en la palabra. Exacto. Y efectivamente pagaban, ¿no? Era un buen pagador. Entonces, está de por medio el tema de la confianza también, ¿no? Exacto. Magnífico. O sea, estas aplicaciones de tecnología de repente, algunos dicen como que en la historia se generan unos loops. Vamos a volver un poco a volver a retomar la confianza, pero no la confianza, como diríamos, verbal, sino una confianza tecnológica. O sea, por ejemplo, cuando hoy en día quieren nombrar a alguien, tú ya ni siquiera necesitas un poco escanearlo. Al toque las redes se encargan de escanear y sacarle hasta el último trapito a una persona. Así es. Algo de eso es. Bueno, volvamos a nuestro tema ya. Entonces, a la pregunta, recuerden, ¿con qué mecanismos o instrumentos se puede lograr el apoyo de actores? Recuerden ustedes, decíamos que la clave son las necesidades. Esta, por ejemplo, es una vieja teoría de un señor, voy a poner el nombre, su apellido en todo caso, de repente ustedes lo recordarán, ¿no? Lo habrán visto, yo la primera vez lo mencionaba en el colegio hace 50 años, Maslow, y él decía 5 categorías, ¿no? Fisiológicas. A ver, de lo que ustedes han hecho o que han consignado en la pizarra, me parece que no hay muchas referidas a fisiológicas. ¿Qué es fisiológicas? Aquellas que tienen que ver con la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud. Entonces, por ejemplo, pregunto, ¿qué le podrían ofrecer ustedes a un actor para lograr su apoyo en esas materias, en materia de salud, de vivienda? ¿Qué podrían ofrecer? Podría ser de repente un programa nutricional, por ejemplo, para los niños. Ok, perfecto, ¿no? Podría ser un programa nutricional. Programa nutricional. Me ayuda, Chile, tú dijiste para hacerlo más rápido. Por favor, programa nutricional. ¿Qué más podría ser? En la misma línea de programa nutricional, por ejemplo, en los regímenes 276 que tenemos, algo que ha estado bastante
complejo en los últimos años, el tema de los bonos, ¿no? Bono de alimentos. Los bonos de alimentos, que primero que sí, y luego que no, salió a servir, etcétera. ¿Recuerdan? Bonos de alimentos, perfecto, ya está. ¿Qué otras cosas más ayudarían en esa misma línea? Recuerden, es para vivir ahora. ¿Qué podría ser? Dice Víctor. Los uniformes, sí, ¿no? Los uniformes, claro, ahí está, miren, bacán, Víctor, uniformes, perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué otras cosas ayudarían en esta? Recuerden, Y para sin que el tema viva, de, ¿no? profesor, sin el tema de vivienda, usted lo que está considerando ahí también como fisiológico, podría ser, por ejemplo, un programa ¿cómo se llama?, de viviendas. Como, ¿te ¿no? acuerdas como que había antes, ¿no? Habían antes en las entidades, habían programas de vivienda, ¿no? Claro, De ahí creo que salió hace 800 años en ACE, recordarán ustedes. en Madin. A mí me lo han contado nomás, ¿no? ¿Ya? Está bien los programas para el financiamiento de viviendas, sí, en los ministerios había. Yo trabajo ahora en un ministerio donde y se plasmó, varios trabajadores tienen su cooperativa de vivienda. ¿Sí? Claro. Y así debería Seguros ser de mucho salud, mejor. los seguros de salud, ponlos, pero el seguro de salud, ¿sabes? ¿Qué creen? ¿Va en fisiológicas o en seguridad? Seguros de salud. ¿Qué opinan? ¿Seguro de salud? Seguridad. ¿Dónde lo ubicamos? Seguridad. Seguridad. En seguridad. Así, todo lo que sea seguros, seguros de vida, seguros de salud, etcétera, SOA, todo va en la línea de seguridad. Así es. ¿No? Pero, ¿qué otras cosas más a ver, vamos a seguridad, qué otras cosas más aparte de los seguros podría ser? Porque, ¿sabe qué? Les hago un comentario. Estoy viendo que ustedes están muy jalados por lo tangible y hay cosas que se pueden hacer en forma intangible y no nos cuestan, porque no tienen restricciones ustedes para hacerlo. Ejemplo, un otorgamiento de confianza que den ustedes a alguien, donde como le dije hace un momento, le digan, ¿sabes qué? Ustedes no se preocupen, mientras sigan trabajando así, vamos a seguir renovando el contrato, vamos a decir si fuesen contratos CAS o contratos a plazo determinado. ¿Funcionaría como un medio de generar seguridad? Sí. Sí, yo Sí, creo que sí. sí, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Pero también dependerá de quién lo dice, ¿no? Porque lo puede decir una persona que no tenga el poder de generar justamente lo que se busca, que es la seguridad. Entonces, puede decirlo, pero no tener ese impacto que es lo que se busca. Puede ser contraproducente. Te cuento, te cuento una anécdota, ¿no? Me pasó fue hace un año casi exactamente. Trabajaba en sector vivienda, en saneamiento, y estaba a cargo de un área y siempre pues tenían la idea de que cuando llega el jefe, pues entonces va a cambiar el personal, ¿no? Y encontré que había una persona que hacía una función y los demás ganaban, por decir, estaban ganando 10.000 y esta persona ganaba 6.000, si no me equivoco. ¿Ya? Digamos que no tenía tantas capacidades como 10.000, pero obviamente había una fuerte diferencia. Entonces yo le llamo, le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué estás así? ¿No? ¿Qué pasó? Y me comienza a explicar y le digo, pues mira, pues si tú me demuestras que tienes capacidad, a mí me parece correcto que estén en igual de condiciones. Yo promovería que te incrementen a 10. Ay, me mira, me dice, gracias, pero medio raro, ¿no? Y otro día la llamo y digo, ya, vamos a hacer, te vamos a modificar el contrato. Y la persona un poco más me mira casi llorando y me dice, dígame la verdad, me va a votar, ¿no? Le digo, pero ¿cómo piensas eso? Le digo, no, te estoy diciendo que vamos a mejorar tus condiciones. No, es que nunca nadie me ha dicho eso y no creo, me dice. Entonces me hace recordar lo que menciona su colega, ¿no? Que hay veces uno puede tener la mejor voluntad, pero va a depender mucho de cómo te vean, cómo se imaginen los demás, la experiencia que tengas, ¿no? Bueno, ahí está bien, reconocimiento, felicitaciones, pero reconocimiento y felicitaciones, recuerden que eso va aquí, en toda esta parte de acá, reconocimientos y felicitaciones. Seguro de vida, incorporar
¿Ya? Está bien. Donde en realidad pueden de repente más potenciar es en el tema de pertenencia. Todo lo que es compromisos, formación de equipos, por ejemplo, agrégale acá a Chile pertenencia, formación de equipos, ¿ya? Profesor, ahí es donde yo había puesto la lámina, había visto la lámina de incorporar sus voceros en algún espacio de concertación. Eso más me parece que va en la cuestión de pertenencia. Pensando en que, por ejemplo, en los presupuestos participativos, hay una persona que está representando un grupo, tiene necesidad de sacar su proyecto adelante, y se ve que el señor tiene condiciones o la señora tiene condiciones para liderar ese pedido de buena fuente, de buena onda, ¿no? De buenas maneras, educadamente, entonces lo podemos considerar ahí dentro de un espacio de concertación. O sea, eso yo más me refería, que tiene que ser el tema de incorporar un vocero en un espacio de concertación, más va en el tema de pertenencia. Ok, estamos de acuerdo. Ya. Todo lo que sea crear, todo lo que sea crear algo en la cual las personas se identifiquen con eso, responde a esta necesidad de pertenencia. Y reconocimiento, recuerden ustedes, es toda forma en la cual una persona se siente como recompensada, como recibiendo algo adicional, ¿no? Puede ser eso una capacitación, puede ser un premio, puede ser un saludo, puede ser una resolución, puede ser simplemente la mención, puede ser lo siguiente. Hace años trabajaba no sé si ustedes conocerán esta empresa avícola Avinca, y aprendí del presidente directorio, tenía la costumbre de, ¿qué digo? Cada 2 meses, por ejemplo, se iba a las plantas y se dedicaba un día entero casi a pasar en la planta y pasaba saludando de uno en uno al personal de planta, los que estaban en línea de producción, de uno en uno. Y no es que saludaba nada más, se tomaba unos minutos conversando. Y una de las preguntas que siempre hacía, y pues le entendí su juego, preguntaba por la familia, cómo está la familia, etcétera, cómo están los hijos, etcétera. Eso hacía de que las personas se sintieran reconocidas, valoradas, y eso hacía que se esfuercen más en el trabajo. ¿Ve? Eso era el reconocimiento, simplemente conversando, saludando o haciendo una pregunta que demuestre el interés por las personas, es un ejemplo de reconocimiento. ¿Ya? Perfecto. Listo, creo que entonces ya tienen una... A ver, en conclusión, repito la pregunta. ¿Con qué mecanismos puede lograr el apoyo de actores? Primera cosa, ¿con qué mecanismo? Con cualquier mecanismo que me permita incidir, influenciar sobre las necesidades de esos actores. Repito, primera cosa, puedo lograr su apoyo a través de cualquier elemento que me permita llegar a las necesidades de esos actores. Punto 1. Punto 2. Entonces uno se pregunta, ¿y qué necesidades tienen los actores? El señor Maslow decía, son 5 tipos de necesidades. 5. 1, fisiológicas, referidas a que las personas necesitan vivir hoy y necesitan alimentación, vestido, vivienda, salud para vivir hoy. En segundo lugar, las necesidades vinculadas a vivir mañana, es decir, seguridad, ¿no? En tercer lugar, las necesidades vinculadas a la pertenencia. ¿Por qué? Porque las personas somos seres sociales, ¿no? En cuarto lugar, todas las personas necesitamos que nos reconozcan, que nos valoren. Si no, imagínate, estaríamos frustrados. Nadie me quiere, nadie, no valgo nada, ¿no? Para evitar esa escena media, por decir, complicada, pues necesitamos que nos reconozcan. Y finalmente, nuestra necesidad en la vida es sentirnos felices, sentir que hemos hecho bien o estamos haciendo bien. Listo. Nunca lo olviden, ¿por qué? Porque, repito, si quieren influenciar en las personas, identifiquen, imagínense, lean cuáles son las necesidades de esas personas. Si logran hacer eso, ya tienen cómo entrar en ellos, cómo influenciar, ya encontraron, vamos a decir, un punto de donde hacer incidencia con ellos. ¿Ya? Listo. Vamos, entonces, salimos de acá
Y vámonos ahora a nuestra, pues, a la parte conceptual. ¿Ya? Bien. Salimos de acá. En esta lámina, a ver, vamos a presentar creo que unas 5 ideas y luego vamos al trabajo directo. Creo que vamos a tratar de darle más tiempo a ustedes. A ver, en esta lámina lo que queremos presentar es lo siguiente. A ver, los procesos, los cambios o los procesos de cambio pueden tener distinta naturaleza. Por ejemplo, puede haber cambios más de índole político, ¿no? Como por ejemplo, de índole político, ¿cuál sería? Cuando, por ejemplo, a ver, sale una norma, se crea algo político, legal. Puede ser también de tipo estructural. Por ejemplo, cuando se modifica la ley o la organización o la estructura orgánica de una entidad, ¿no? O puede ser también un cambio que implique básicamente un cambio en las personas, en su personal. ¿Cuál es la diferencia? A ver, para identificar las diferencias vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Un proceso de cambio normalmente tiene 3 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Una primera etapa que le denominamos descongelamiento. Permítame, voy a organizarme un poquito mejor. A ver. El descongelamiento. ¿No? Descongelar. ¿Ya? Descongelamiento. Acá está. Descongelamiento. Segundo, la misma propuesta de cambio. Y tercero, la implantación del cambio. ¿Ya? Esas son las 3 etapas. Les comento brevemente. ¿En qué consiste el descongelamiento? Por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? A ver, el día 16 de marzo, cuando decretaron prácticamente el toque de queda, muchas personas no sabían lo que era trabajo remoto. Muchas personas no estaban preparados, no tenían una máquina, no sabían manejar el Zoom, no sabían manejar el Team, ¿no? Etcétera. El Meet, N cosas, ¿no? Los profesores universitarios como yo, conozco varios colegas que no sabían utilizar las aulas virtuales, ¿ya? Si no hubiese sucedido la pandemia, hubiesen estado en un proyecto piloto, vamos a ver, vamos de poco en poco, tal vez, después algunos se sublevan, etc. Ese es el proceso de descongelamiento, normalmente demora, pero cuando viene así en forma abrupta como lo que sucedió, es simplemente un momento, salió la norma y eso fue todo, ¿no? En cambio, cuando, por ejemplo, a ver, cuando es de tipo político, el descongelamiento es solamente con la aparición de la norma. Lo que más se demora es la implementación de ese cambio. Por ejemplo, el reglamentar. Ahí nos demoramos, ¿no? Reglamentar. En cambio, cuando se trata de personal, descongelar las costumbres, la práctica que tiene el personal, eso toma bastante tiempo. Tiene bastante tiempo. ¿Por qué? Porque las personas no cambian sus prácticas de la noche a la mañana. Luego, igualmente, el implantar ese proceso, el nuevo proceso, también implica mucho tiempo. Esa es la gran diferencia. Entonces, en conclusión, si ustedes quieren un proceso de cambio, digamos, sin muchas complicaciones, eso es un cambio de tipo político. Por el contrario, si quieren un cambio, digamos, definitivamente de mayor impacto,
tiene que ser un cambio que vincule o que incluya al personal. Pero en esos casos tienen que tener en cuenta que se requiere bastante esfuerzo, particularmente para la etapa que se denomina descongelamiento. Y también igual un gran esfuerzo para lo que es la implementación propiamente dicho del cambio. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, ustedes eligen qué es lo que quieren. Todos los procesos de cambio no son iguales. Van a depender, entre otras cosas, van a depender del tipo de cambio que ustedes quieran desarrollar. Recuerden, político, breve, sale la norma y mañana se aplica. No hay nada que discutir, nada, ya está ahí establecido. Lo que nos vamos a demostrar es más en la implementación. En cambio, si tú quieres un cambio con un proceso participativo, mientras preguntas a las personas dicen no me parece, etcétera, pasa el tiempo. Es decir, lleva un tiempo descongelar, llega un tiempo en crear las condiciones para ese cambio. Tiempo mayor, ¿ya? Eso es esta lámina. En segundo lugar, a ver, cuando, por ejemplo, una fuerza en contra se opone a un cambio, a una propuesta de cambio, repito, cuando una fuerza en contra se opone a una propuesta de cambio, caben generalmente dos alternativas. A ver, uno, simplemente, digamos, criticar, ¿no? Y la otra, explicar. ¿Ya? Criticar y explicar. ¿Ya? Caben esas dos posibilidades. Repito, cuando una fuerza en contra se opone a una propuesta de cambio. ¿Ya? Criticar, explicar. Obviamente yo les voy a sugerir que se tranquilicen un poco y procuren explicar. Si quieren explicar, aquí les dejo un modelito que podrían ustedes utilizar. ¿Ya? Este modelito. Para explicar qué? Una acción humana. Para explicar una acción humana, pueden utilizar este modelo. Este modelo consiste de 4 elementos. 1, la percepción. 2, el aprendizaje. 3, las actitudes. Y 4, la personalidad. ¿Ya? Definitivamente, miren, para no extender mucho, estos dos de acá son los principales. Estos dos son los principales. No entro tanto en el tema de la personalidad porque eso es algo, digamos, propio de cada uno. Y tampoco en las actitudes porque las actitudes se alimentan, entre otras cosas, de los valores. Y hay veces, no hay veces, sino los valores, digamos, que no cambian tan fácilmente, no cambian en forma rápida. Por eso es que desde el punto de vista gerencial, yo diría, más bien concentrémonos en estos dos, en la percepción y el aprendizaje. A ver, para esto, para desarrollar con más tranquilidad esto, le pido a alguno de ustedes que si nos puede compartir alguna experiencia en la cual han tenido esa oposición de parte de alguna persona, alguna entidad. Yo diría mejor si me comentan de una persona. ¿Alguien nos puede ayudar comentándonos una anécdota, una experiencia así, por favor? A ver, ¿quién? Jacqueline. A ver, Jacqueline, por favor, adelante, te escucho. Sí, mire, le comento. Hace unos años, bueno, yo trabajaba en la Municipalidad de Trujillo. Y en ese momento iniciamos el proceso de simplificación del proceso de emisión de licencias de funcionamiento, ¿no? Coordinando con la PCM para lo que es Tramifácil. Entonces, cuando iniciamos todo ese proceso de cambio, ¿no? Había resistencia por parte de muchos trabajadores que
eran estables, eran antiguos, pero que pensaban que el hecho de simplificar el proceso era una forma como de deshacerse o no valorar su trabajo, ¿no? Entonces, fue de alguna forma dentro de las personas que se oponían a esto o había esta resistencia a este proceso de cambio, quizá marcado dos grupos. Ambos se oponían, pero un grupo tenía esa predisposición, por ejemplo, para aprender, ¿no? Para fortalecer sus capacidades, y eran personas que hasta ese momento solo manejaban una máquina de escribir y se les dijo, bueno, vamos a coordinar con la universidad para poder generarles cursos y poder capacitarlos, pero al final la gran mayoría optó por ello, teniéndosele mucha paciencia y explicándole de que su trabajo era valioso, pero era necesario poder hacer este cambio y esta mejora, y que eso no significaba que iba a perder su trabajo o que se le iba a cambiar. Pero de todas las personas que se oponían, hubo una persona, a pesar que se le dio las condiciones, se le dijo que se le iba a capacitar y todo, simplemente se acercó y me dijo, mire, doctora, si usted va a insistir con esto, yo lo único que le voy a decir es que voy a pedir mi cambio a otro lugar, porque yo no deseo ser parte de esto, yo ya estoy muy mayor para intentar aprender computación, para intentar, yo no, yo siempre he hecho lo mismo y voy a hacer siempre lo mismo hasta que yo me salga de la municipalidad. Entonces, me ha hecho acordar desde incluso la clase pasada cuando mencionaba, ¿no? Cuando nos encontramos qué tipo de fuerzas se pueden oponer o no. Entonces, ahora cuando consulta se me ocurrió comentar ese ejemplo. Y te agradezco porque en verdad calza perfecto para el análisis que le pido que me ayuden a hacer todos. La idea es acá, yo doy algunos elementos y vamos a armar esto como si fuese un rompecabezas, ¿ya? Pero antes de eso, quiero resaltar lo que dijo Jacqueline. Cuando sucede eso, me imagino que tuviste, yo lo confieso, pese a que enseño esto, no puedo negar que puedo ser muy renegón, hay veces en el trabajo, o sea, me asalta, digamos, la tentación de quedar en la crítica, ¿no? Este es un tal por cual, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que hay veces cuando nos dejamos guiar o nos dejamos ganar por la crítica, hay veces le quitamos espacio a buscar una explicación, ¿no? O sea, sí, cuando cae fácilmente la crítica ya no es necesario explicar algo, no, porque ya ha criticado, no vale la pena, pum. Entonces, ahí hay como, digamos, un dilema existencial en cada uno de ustedes que gerencian, que lideran grupos. Traten siempre de mantener una actitud crítica, pero buscando explicar lo que están viendo ustedes, explicarse. Bien, a ver, dicho esto, pensemos, pongámosle un nombre a esa persona, podemos poner un nombre, ¿cómo le llamamos a ese señor? Jacqueline, ¿cómo le ponemos? ¿Qué nombre le damos? Para saber. Bueno, buena mujer, hipotéticamente pongámosle, no sé, Rosa. Rosa, ya está, Rosa. Rosa que no era tan maravillosa, ya está, Rosa. Listo. Les explico, a ver, el primer elemento, percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es, digamos, en principio, cada persona se forma su propia percepción. Su propia percepción, ¿ya? Cada persona tiene su propia percepción. Segundo, la percepción es, digamos, cómo se ve o cómo ven la realidad. ¿Ya? Cómo ven la realidad. ¿Ya? Recuerden, dos personas viendo la misma realidad, o sea, Rosa y Jacqueline viendo la misma realidad, producto de la percepción, cada uno lo va a interpretar de forma distinta. Cada uno le va a dar un significado distinto a las cosas. Ese es el poder
ese es el efecto de la percepción. A ver, dicho esto, ¿quién me ayuda? A ver, Ricardo Mendoza, buenas noches. Ricardo, ¿te encuentras, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué Ricardo, tal? con esos conceptos de percepción, ¿qué crees que puede haber? ¿Qué ha estado viendo, qué se ha estado imaginando la señorita Rosa cuando Jacqueline le propuso eso y Roja dijo que conmigo no cuente? Yo, duro de matar, yo no voy a cambiar. Bueno, ¿Qué crees que ha pasado en la mente de Rosa? ¿Qué se ha imaginado, qué ha visto, qué no ha visto? bueno, ahí yo creo que tiene bastante peso eh, el trabajo tradicional, continuo, rutinario, donde no ha habido ninguna propuesta en algún momento de algunas modificaciones sustanciales en el trabajo de repente que ha venido desarrollando o que esta persona no ha tenido oportunidades como para generar nuevas habilidades y lógicamente que eso también implícito lleva de que esa persona no ha desarrollado quizás técnicamente o si es un profesional no ha tenido esas oportunidades. Entonces, eso se combina también con el desarrollo profesional que haya tenido, con las áreas donde se haya desempeñado, que esa es otra situación. Trabajar en una organización pública o en una institución pública conlleva pues a un sinnúmero de posibilidades por la misma estructura compleja que tiene la función pública en sí, ¿no? Y eso depende y está relacionado indudablemente con la estructura organizacional que tiene cada institución o en este caso, de repente, la municipalidad. Ok, pero a ver, mira, he abierto una pizarrita aparte. A ver, entendiendo, a ver, eh, hay un tema. Siempre tratemos de esquematizar las cosas. A ver, voy a tratar de dibujar. A ver, entonces, acá está Rosa. Yo soy un pésimo dibujante. Ya. No sé cómo se dibuja, pues así, ¿no? Ya. Bueno, no sé. Ahí está Rosa. Por eso es que me dedico a dictar clases, no a dibujar. Ya, ahí está Rosa. Ya. Jacqueline le dice, Rosa, hay que simplificar. Hay que simplificar. No le está diciendo vas a perder el trabajo. Le dice, hay que simplificar el proceso. Y incluso Jacqueline no le está diciendo lo vamos a hacer solo nosotros. Le está diciendo que ya hay una experiencia. El tramifácil. ¿No? Eso lo dice igual Jacqueline, ¿ya? Acá está Jacqueline, acá está Rosa. ¿Por qué es que Rosa responde diciendo, no cuenten conmigo, yo no cambio? ¿Por qué? ¿Qué puede La haber quieren pasado? sacar de su zona de confort. Ok, una de las cosas entonces uno de los factores, eso que intervienen en la cabecita de Rosa es que ella tiene una zona de confort. Tiene miedo también a no adaptarse, no saber cómo hacer las cosas de repente. Perfecto, tiene miedo, excelente. Lo que pasa es que también, a ver, Rosa, creo que al sentirse que no está preparada, muestra como una barrera de defensa, ¿no? Claro, duda su capacidad, ¿no? Exacto. Duda de su capacidad, sino que nunca la va a admitir. Uh-huh. Y eso es lo que le decía a ustedes, hay que saber leer más allá de lo evidente, ¿no? Nunca voy a esperar que la gente me diga, oye, tengo miedo o sé que no soy capaz. Hay que leer en sus palabras, en sus conductas, duda de su capacidad. Ya. Pero, profesor, en el chat, sí. Froilán dice resistencia al cambio. Lo que pasa es que cuando
ya que le dice simplificamos el proceso y ella dice yo no cambio, obviamente esto de acá implícitamente es una resistencia. Así es, efectivamente es una resistencia. Gracias, Silvia. A ver, ¿qué más? Pero hay otra cosa más. Mire, cuando les digo analicen, recuerden, no sé si alguna vez han llevado un curso de teoría de decisiones. En teoría de decisiones, a ver, voy a poner por acá al costadito. Hay, por ejemplo, hay un esquema que se llama árbol de problemas. Acá tengo el problema puede tener varias causas. Por ejemplo, una de estas causas es el miedo. Pero a su vez el miedo está originado por otros elementos. Por ejemplo, ¿qué puede haber ocasionado miedo en Rosa? ¿Qué creen que puede haber ocasionado miedo en Rosa? Que la retiren del puesto. Ok, miedo de perder el trabajo. O de la labor a la que estaba acostumbrada. Miedo a no poder adaptarse. Exacto. ¿Ya? ¿Miedo a qué? Miedo de repente perder el trabajo. Miedo a no adaptarse. Correcto. Miedo de no aprender, ¿no? No aprender. Perfecto. No adaptarse. ¿No? El trabajo. ¿Qué más? Miren que... De no hacer bien las cosas. De fallar, de no lograr, de no tener éxito. Miedo a cambiar la rutina. Miedo a cambiar la rutina. ¿Cierto? Y ven, miren así como jugando, miren la gran diferencia. Cuando controlamos un poco nuestro instinto de reaccionar, de criticar, y nos damos espacio para explicar, miren lo que han hecho ustedes en cuestión de 3 minutos. Han construido un modelo explicativo. Entonces, ya en esta parte dirían, Rosa está actuando, digamos, coherentemente con lo que con lo que se está imaginando. Miren, si ustedes se ponen en el papel de Rosa, o sea, hacen lo que se denomina empatía. Si ustedes también tuviesen miedo, si hubiesen ustedes estado acostumbrados durante años a hacer algo y luego le dicen vamos a cambiar, tendrían miedo de no adaptarse, de ser incapaces de aprender, de que se den cuenta de repente de su incapacidad, de fracasar, etc. Si ustedes suman todo esto, pregunta, ¿es justificable esta actitud de Rosa? Repito, si ustedes suman todo esto de acá, que hemos puesto, pregunta, ¿se justifica esta respuesta de Rosa? Profesor, ¿yo le puedo hacer un comentario? Adelante, por favor. Mire, en la medida que, por ejemplo, si a Rosa no se le ha tratado con equidad, no se le ha tratado igual que a los demás, puede ser que de ahí ella tenga algo escondido y que de ahí venga la resistencia al cambio. A lo mejor no se le ha dado las facilidades para trabajar, no tiene un buen equipo. Cuando ha querido capacitarse, no le ha enviado a capacitar, porque el jefe, de repente, la jefa le tenía, digamos, crédidamente le tenía bronca o le tiene bronca, ¿no? Algo así. Entonces, hay que analizar también esa parte. Correcto. Porque para que funcione un esquema de trabajo en un ambiente, tiene que haber un clima laboral, ¿no? Un clima laboral asequible, ¿no? Que procure pues que todos los trabajadores rindan de la misma manera, de la misma forma y que generen también productividad, ¿no? Claro. Es un comentario que quería hacer. Gracias. Está muy bien. En el interín, Eduardo decía, no justifica. Eduardo, valoro tu comentario y esto es un proceso, ¿no? Te comento, te enseño también con un poco mi experiencia y yo cuando de joven también decía, no, hay una sola verdad, hay una sola cosa, hay
hay solamente una verdad, hay solamente un objetivo, pero luego estudiando estas cosas, entendí que en verdad no hay una sola verdad, hay tantas verdades como percepciones se puedan formar. Entonces, en la cabeza, por decir algo, en la cabeza de Rosa, en la mente de Rosa, en el cerebro de Rosa, están asaltándole todas estas fuerzas. El miedo, su costumbre, sus dudas, sus experiencias fracasadas, etcétera, y todo eso. Y todo eso, en cierto modo, motiva a expresiones como decir, yo no cambio, me quedo ahí, ¿no? Esto es a veces un poco difícil de aceptar, pero tal vez te invito a que puedas reflexionarlo con más calma, porque efectivamente cuesta mucho, ¿no? Decir, oye, pero ya que le está haciendo lo correcto, está simplemente simplificando el proceso y esto va a beneficiar a todo el mundo. ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué te opones? ¿Por qué me dices que tú no vas a cambiar nunca? Otro diría, ¿estás loca, Rosa? No. Por eso yo le decía, traten un poco de calmar la crítica y busquen crear una explicación. Esta es la explicación. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la explicación? Que una vez que ustedes saben las causas, entonces lo que deben hacer, por ejemplo, es, claro, Eduardo, lo que deben hacer, por ejemplo, es, digamos, si ellas tienen duda de su capacidad, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? A ver, antes de darle el uso a la palabra a Eduardo, ¿qué harían? Si se dan cuenta que Rosa está reaccionando porque duda de su capacidad, ¿qué harían? Capacitarlo. Capacitarla, ¿cierto? Darle confianza, ¿cierto? Así es. Eso es lo que quiero demostrarle, que es fácil caer en la crítica, pero creo que es Profesor. más productivo calmarse, explicar, encontrar la raíz. Si tú encuentras la raíz, luego puedes dirigirte a corregir. Si cambias esa raíz, puedes cambiar el efecto. Si logras cambiar esto, vas a cambiar lo que pasa en la cabecita de Rosa y por lo tanto vas a cambiar el resultado. Esa es un poco la hipótesis. Les confieso que no siempre se da, pero Y creo también que en varios motivarlo, ¿no, y profesor? Motivarlo. motivarlo. Así es, en efecto. Profesor, hay Sí, tres bien. manitas levantadas. Creo que Eduardo, primero el después señor, Violeta y después Jacqueline. adelante Eduardo, te escuchamos. Buenas noches. Eduardo. Eduardo, no te escuchamos. Tal vez su micrófono, ¿está bien? Ujú. O mientras, de repente Ahora sí, Violeta. Ahí está. profesor. Ujú. Ya. Ok. Gracias, profesor Efraín. Sí, realmente el comentario que usted realizaba es totalmente válido y siempre no solamente hay una sola verdad, hay muchas verdades, es cierto. Le quería comentar una pequeña experiencia. En el año 2017 yo trabajaba en el gobierno regional de Apurímac también, pero me traslado por una convocatoria a una universidad nacional, ¿no? Cambio de, digamos, de nivel de gobierno para el trabajo. Y me parecía muy interesante porque quería experimentar en una universidad. Y entonces muchas de las de instituciones a ese entonces no habían implementado, por ejemplo, el SIGA, que ahora ya creo que el Ministerio de Economía y Finanzas sacó una norma donde todos tienen que implementar de manera obligatoria. Entonces, llegando a la universidad, bastante pequeña la universidad en Andahuaylas, todavía está con comisión organizadora. Entonces, llevábamos la propuesta, porque éramos 7 profesionales que nos habíamos incorporado a la universidad, y la propuesta de nosotros era implementar el SIGA. ¿Por qué? Porque veíamos que el trámite administrativo, desde el requerimiento hasta la cotización, cuadro comparativo, era muy engorroso y a la vez documentos casi sin sustento para poder hacer la ejecución del gasto. Entonces, como muy desordenado, ¿no? El área usuaria no tenía conocimiento, por ejemplo, a dónde afectaba, a qué meta
qué fuente de financiamiento se utilizaba, con qué clasificador se compraba. Absolutamente tenía desconocimiento el área usuaria. Área usuaria me refiero a las áreas que ejecutan el gasto, ¿no? Entonces, decíamos, yo vengo del gobierno regional, ya tengo implementado el SIGA y las cosas ahí es mucho más simple. Desde el área usuaria ya conoce a dónde va a afectar, con qué fuente de financiamiento va a ejecutar y está amarrado a su POI y el POI está en el aplicativo del CEPLAN y mucho más fácil. Entonces voy a implementar. Y hablé con el titular y el titular dijo, bueno, yo creo que sí, suena interesante. Entonces empezamos a implementar y nos tocamos con una pared, ¿no? La pared era el personal de la 276 que también todavía a esa fecha no eran nombrados, pero ya estaban, digamos, adaptados tal vez a una forma de trabajo bastante monótono, que así, y al final empezamos a implementar y el personal nos decía, no, muy complicado, y finalmente no nos sirve el SIGA, antes entraba el requerimiento y salía mucho más rápido, con esto no avanza que esto, y hasta la autoridad en algún momento nos dijo, si van a seguir quejándose las personas, lamentablemente tenemos que parar ahí y dejar de utilizar. Pero nosotros insistíamos en que sí va a ser más interesante con el SIGA y vamos a avanzar mucho más rápido. Y al final implementamos y ahora esa universidad implementó al 100% el SIGA y todos se capacitan ahora para ser especialistas en SIGA. Entonces yo creo que más ha sido muy interesante en el sentido de que le hemos dado a conocer que era un instrumento bastante interesante que se estaba implementando a nivel nacional, después iba a ser totalmente obligatorio. Y eso también ha sido tal vez una suma más para que también sea esa universidad, la tercera universidad licenciada en el año 2017, si no me equivoco, ¿no? Qué bien. Entonces, ese es un ejemplo que le quería... Gracias, Eduardo. Muy bien. Resalto de la experiencia de Eduardo algo que dijo, mire, la perseverancia es algo vital en los procesos de cambio. Lo más fácil es uno propone y luego se disipa el esfuerzo. Por eso es que fracasan la mayoría de esfuerzos de cambio. La perseverancia es una cualidad esencial y en la experiencia que señala Eduardo encuentro eso. Y mantenerse, que en algún momento, como les mostré, recuerdan ustedes en el gráfico del día viernes pasado, en algún momento hay un proceso, hay una resistencia de furia, luego de inmovilidad, y luego comienzan a conversar, alguien se anima, alguien lo hace, y después los demás comienzan a seguir y seguir. Recuerdan, eso lo vimos como si fuese un ciclo de vida. Es lo que dijo Eduardo. Chile, tenemos 2 participantes más. Así es, Violeta y después Jacqueline. Violeta, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo quería agregar a lo que justamente comentaban anteriormente y sobre todo el último de los compañeros, sumar en el caso de la negativa, ¿no? De alguna persona o algunas personas al cambio, agotar todas las estrategias posibles, de tal manera que la persona no se sienta rezagada, ni mucho menos se sienta que no puede lograr el objetivo. Hay que entender que las tecnologías hoy por hoy a veces asustan a muchos. Tanto es así que los que de alguna manera desarrollan otras funciones aparte de la administración pública, donde todo hoy por hoy se ha utilizado la tecnología y diferentes formas de comunicarnos, hemos tenido un aprendizaje súper violento, ¿no? Entonces es cuestión, creo yo, de utilizar las estrategias correspondientes. Es más, ¿no? En algún momento las instituciones privadas, por ejemplo, utilizaron los denominados mentores, que eran acompañamientos a cada una de las personas con la finalidad de darles la confianza, el equilibrio para poder enfrentar estos nuevos retos. Y no estamos haciendo referencia a personas que tienen resistencia, sino a cosas, a temas nuevos,
que teníamos que aprender de manera casi simultánea con el aprendizaje, ¿no? De dictar los cursos y temas de ese tipo, ¿no? Entonces, las estrategias ayudan mucho porque ganas a esa persona, le das la confianza para poder evitar esa negación y terminas siendo uno más de los integrantes, ¿no? La idea es no dejarla, abandonarla, y sino justamente encandilarla con estas nuevas estrategias, ¿no? De tal forma que la persona termina cambiándose chic, y no, yo no creo que sea cuestión de edad, es cuestión de estrategia. Como le vuelvo a repetir, funcionó perfectamente con denominados mentores que hacían un seguimiento paso a paso, y ese acompañamiento resultó positivo, ¿no? Y esto es, creo yo, una buena experiencia para poder sumar al grupo, ¿no? De acuerdo, Violeta. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Yo resumiría, hay varias cosas interesantes que ha dado el tema de los mentores. Eso es una buena estrategia, un buen proceso para generar cambios. Pero también acabas de mencionar algo que me parece totalmente resaltante, que es lo siguiente. Dice, como que das a entender, los cambios son difíciles, de manera que es fácil decir, ¿sabes qué? Es muy complejo y fracasé por eso. Pero dijo Violeta como que hay que ser más inteligentes para encontrar una solución, una aplicación de esto, que sí se puede, ¿no? Eso es un poco la idea. Ya, entonces, finalmente, Chile, tenemos por de repente algo muy breve, hay un tercer participante. Así es, Jacqueline Bustamante, adelante. A ver, Sí, Jacqueline. para comentar y complementar lo que mencionaba usted y los colegas. Efectivamente, las fuerzas de cambio a toda esta historia que les comenté no era una, era más de 7 personas. Entonces, no era quizá mucho el temor a perder el trabajo en sí, porque eran personas que tenían la estabilidad dentro de la municipalidad. Uno de los colegas hizo referencia al hecho de que estaban quizá en una zona de confort, quizás sí. Previo a esta implementación de este proceso, hubieron prácticamente 40 años atrás en los que no había ningún tipo de mejora, ni en procesos, ni en infraestructura, ni en mobiliario, ni en nada. Entonces, como que hubo un estancamiento por allí. Pero ya en el caso puntual de Rosa, ¿no? A pesar de que las otras personas sí se adaptaron, se les escuchó, se conversó y se les capacitó, y bueno, en todo ese proceso se dieron cuenta que se podía lograr con el apoyo de ellos. Finalmente, indagando, como usted dice, no criticando, sino indagando, preguntarle cuál era la razón de su negativa de llegar al punto de decir que si insistimos en el cambio, ella prefiere que se le cambie de lugar, ¿no? Y su respuesta, y lo derivó a 2 cosas. Uno, que superaba los 60 años, que tenía solo secundaria incompleta, y que no, a su edad, no le parecía muy difícil intentar aprender computación. Y por otro lado, que el tema de la vista no le ayudaba. Entonces, al ver que escapaba a todas las posibilidades que teníamos de poder integrarle en este equipo, lo que se vio es en qué era buena Rosa, ¿no? ¿Cuáles eran sus fortalezas? Entonces, no era el único proceso lo de licencias de funcionamiento dentro de esa subgerencia. Entonces, lo que se trató para evitar el hecho de perder a una buena trabajadora, pero que no estaba de acuerdo con adecuarse a los cambios para estar dentro de este proceso, de buscar cuáles eran sus fortalezas y promocionar que su trabajo, que lo hacía bien, lo haga dentro de otro tipo de proceso en el que todavía no se estaba sistematizando. Perfecto. Está bien, Jacqueline. Muy bueno. Y simplemente para redondear, Jacqueline logró hacer todos esos, recuerden, al no caer en la simple crítica, de decir estás mal, que tendrás en la cabeza, etc. Hay que darse un tiempo, como dice alguien, me dijeron, toma cuando estés
demasiado caliente, tómate un vaso de agua fría, enfría tu cerebro y busca explicar. Que si tú logras explicar el por qué las personas hacen, tienes una ventaja sobre ellos, porque vas a poder, si descubres qué lo motiva, puedes incidir sobre eso y puedes lograr un cambio. Ahí está el arte. Cierro y voy corriendo un poco, me disculpan. Este tema de la percepción, para terminar, es vital por lo siguiente. La percepción de una persona incluso puede ser más importante que la misma realidad. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿esta es la realidad? Sí, pero más va a importar lo que la gente piensa de esa realidad, ¿no? Eso es el efecto de la percepción. Ahora, segundo, ¿cómo evitar las distorsiones de esa percepción? ¿Cómo evitar? Yo diría lo siguiente. Hay que comenzar diferenciando los hechos de las inferencias o supuestos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O supuestos. A ver, por ejemplo, en el caso que estábamos diciendo de Rosa, tal vez pese a que Jacqueline le informó bastante todo, recuerden que informar no es igual a comunicar, y de repente Rosa se ha imaginado más cosas en la cabeza, o sea, ha hecho una serie de supuestos, y dice Rosa, supongo de repente que Jacqueline viene con otra gente, seguro que va a traer a gente más joven y cosas así. O sea, las inferencias, los supuestos, son los que muchas veces alientan más a la percepción, ¿no? En tanto que los hechos nos ayudan a vincularnos más con la realidad. Por eso es que siempre traten de diferenciar hechos y inferencias. Eso es una pequeña estrategia muy importante en la gerencia pública particularmente. En segundo lugar, les dije el aprendizaje. Sobre esto, brevemente les puedo decir lo siguiente. Hay aprendizaje de 3 tipos. En principio, el involuntario, ¿ya? El involuntario. En segundo lugar, el voluntario. Y en tercer lugar, el social. El social. De esto vamos a conversar con la lámina siguiente. Particularmente vamos a hablar sobre el aprendizaje voluntario, ¿ya? Pero recuerden algo. Entonces, lo que yo estoy diciendo, una acción humana está en función, entre otras cosas, de, en primer lugar, la percepción. La percepción. Segundo lugar, el aprendizaje. Tercer lugar, las actitudes. Y en cuarto lugar, la personalidad. Pero de estos 4, definitivamente estos 2 son los que nosotros podemos trabajar más como jefes, directivos, funcionarios. Bien, hablemos entonces sobre lo que le dije, el aprendizaje voluntario. ¿Cómo logro que unas personas tengan el aprendizaje en forma voluntaria? Eso es a través de los incentivos. A través de los incentivos. El aprendizaje voluntario. ¿Por qué? Porque en este caso es así. Yo voy a realizar una acción a efectos de conseguir un resultado. Este resultado puede ser de 2 tipos. Puede ser un refuerzo o un castigo. Vamos a ver acá. A ver, ¿en qué consiste un refuerzo? A ver, ¿en qué consiste un refuerzo? Un refuerzo. Un refuerzo es cualquier cosa que motiva a hacer algo. A ver, hay de 2 tipos. Refuerzo positivo y refuerzo negativo. ¿En qué consiste el refuerzo positivo? El refuerzo positivo es propiamente, digamos, el premio. El premio, cualquier forma de premio, o sea, cualquier cosa de dar algo adicional. Premio es un dar adicional. En segundo lugar está el refuerzo negativo. ¿Qué es el refuerzo negativo? Como dice acá, quitarle algo que le incomoda a la persona. Por ejemplo, a ver, ustedes tienen que dar un examen. ¿Les gustaría que le retiremos el examen? ¿Qué dicen? ¿O quieren dar el examen?
¿qué responden? A ver, Eduardo, ¿qué elegirías tú? ¿Dar el examen o no? Dar el Eduardo, examen. Dar el ¿quieres dar examen. el examen? Sí. Ya, perfecto. Entonces, tú, Eduardo, vas a dar el examen. Clarisa, ¿tú das el examen o no? Sí, damos el examen. Excelente, también. ¿Alguien no quiere dar el examen? ¿Alguien? ¿No? ¿Todos quieren dar el examen? Todos, pero no lo decimos. Yo Hay un examen, de verdad. todavía no, ahorita no. La verdad es No, que pues, nadie ¿por qué quiere, no? pero no se atreven a decir. Yo ya dije que no, yo ya dije que no. Pero, por ejemplo, imagínate, un premio sería incrementarle las notas en estos momentos, darles puntos. Un refuerzo negativo sería quitarle algo que les incomoda. Supongamos, vamos a decir, que no les gustaría dar el examen. Entonces, quitarles el examen sería un refuerzo negativo. Quitar una carga. Simplificar algo es un refuerzo negativo. Simplificar. No, sabes que no te preocupes, no me hagas el informe, dímelo así nomás, o mándame un correíto, dime en esencia, no quiero un informe largo que te haga perder tiempo. Cualquier cosa que le digo, simplifica la cosa, le estoy dando un refuerzo negativo. Siguiente, castigos. Recuerda, he dicho, una persona realiza una acción para conseguir un resultado. Este resultado puede ser un refuerzo o un castigo. A su vez, este refuerzo puede ser positivo o puede ser negativo. Igualmente, el castigo puede ser positivo o puede ser también negativo. ¿Cuándo hablamos de un castigo positivo? Cuando nos referimos propiamente a una sanción, ¿no? A una sanción. Eso huelga en comentarios. ¿Y cuando hablamos de un castigo negativo? Por ejemplo, un castigo negativo, ¿qué puede ser en estos momentos? ¿Qué les podría quitar a ustedes que digamos, no sea una sanción? ¿Qué podría ser? Pues, Nos quedemos hasta las 12. No, pues si siempre se quedan ustedes hasta las 12. Hasta las 10. Hasta las 10, ¿no? Ay, hasta las 10. Sí, hasta las 10. 9:30. Sí, Ya ve, ya están hablando. Que ya acabe la están clase. hablando, Todos se activaron. Es un gran castigo. Aquí despertaron todos. ¿A qué hora va a acabar? El castigo negativo es quitarle... Hay que hacer todavía. Es quitarle algo a una persona que ya lo tiene. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el programa Juntos. ¿Recuerdan ustedes el programa Juntos? ¿Cuántos le doy? 250 soles, ¿no? A cambio de unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, el tema de educación, el tema de salud. ¿Y qué pasa si en un mes no cumplen estas condiciones? En el siguiente mes ya no se le entrega la suma de, no sé si es exactamente 250 soles. ¿No? No es que le estoy aplicando una sanción. Simplemente estoy dejando de darle un beneficio. Los programas condicionados, y recuerden porque lo pueden aplicar en sus trabajos, es una forma de castigo negativo, porque yo ya te di, ya lo estás gozando, pero si no cumples unas condiciones, te retiro ese beneficio. No es lo mismo retirar el beneficio que aplicar una sanción. Aplicar una sanción sería aplicarle una multa. En este caso no le estoy aplicando ninguna multa, o sea, no va a salir nada de tu bolsillo. Simple y llanamente ya no va a ingresar a tu bolsillo, que no es lo mismo. En una sanción sale de tu bolsillo. En un refuerzo, en un castigo negativo, simplemente ya no va a volver a entrar a tu bolsillo lo que habitualmente sucedía. ¿Ya? Piensen lo que es muy Quitaron los interesante. bonos a los funcionarios. ¿Cómo dice? Como cuando quitaron los bonos a los funcionarios. Así es, así es. Como podría ser un bono por rendimiento, tal vez, ¿no? Algo así. Lo que sí les puedo decir que si dominan estos 4, van a tener una ventaja, porque normalmente las personas
aplican premios y sanciones. Pero si ustedes dominan los 4, van a tener mayor digamos, alternativas. Esa es la gran ventaja. En este punto, lo que quiero mostrarles es lo siguiente, un poco integrar todos los conceptos que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Que consisten en lo siguiente. A ver, recuerden, lo que hemos dicho es que el origen de toda acción, vamos a decir, acá está la acción humana, o de una persona, si quieren, la acción humana. El origen de todo eso son las necesidades percibidas. Recuerden que percibida viene de percepción, ¿ya? Necesidades. Lo que les dije, las necesidades movilizan para que las personas hagan cosas. Si yo siento que necesito estudiar, me voy a ir a estudiar. Si siento que ya no me alcanza el sueldo, voy a buscar como sea otra fuente de ingresos. La necesidad es la que mueve. Pero esa necesidad se activa por influencia del ambiente. En este ambiente importante son los grupos. Los grupos, la cultura de la entidad determina un poco esta influencia ambiental, ¿ya? En función de la necesidad y la influencia ambiental, se generan los intereses. ¿Recuerdan intereses? Tema que hemos visto. Cuando ustedes analizaban a los involucrados, todo de qué hablábamos, intereses. ¿Qué es un interés? Es una necesidad que es relevada, resaltada, producto del ambiente, producto de la situación. Tengo interés por algo. Ese interés se convierte en una, llamemos, en una acción, vamos a poner acá, se convierte en una acción, producto también de lo siguiente, de 3 elementos. 1, expectativas. 2, capacidades. Nuevamente estamos sumando lo que hemos ido cultivando en este curso. Y 3, incentivos, lo que acabamos de explicar. Capacidades, incentivos, está fresco. Expectativas, les dije, una expectativa es igual o está en función de 3 cosas. 1, decíamos, nivel de importancia. Nivel de importancia. 2, el esfuerzo. Y 3, la probabilidad de éxito. A ver, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si yo quisiera decirles, quisiera motivarlos para que se animen más a este curso, yo lo que tendría que hacer es, si quiero generar expectativas, o sea, motivarlos para que ustedes se esfuercen más en el curso, ¿qué tendría que hacer? 1, demostrarle que este curso es muy, muy importante. Primera cosa. Segunda cosa, demostrarle que ustedes pueden realizar el esfuerzo requerido para el curso. O sea, que el esfuerzo no es tan grande, es, digamos, menor en todo caso. ¿Ya? ¿Y la probabilidad de éxito qué es? ¿Alta o baja? ¿Qué tendría que ser? ¿Alta o baja? Alta. Alta. Alta, así es, alta. Esta es la ecuación que les sugiero. Y miren, y ustedes pueden generar expectativas en su área. Quieren hacer que una persona se genere expectativas y con ellos esté motivado a hacer algo, la ecuación es sencilla. Digan que el tema es sumamente importante, porque si ustedes no dicen que es importante, a mí no me interesan las cosas que no son importantes. A todos nos gustan las cosas que son importantes. Y me voy a esforzar más en la medida que sea importante. Segundo, el esfuerzo tiene que ser más o menos bajo, porque si tú me dices, oye, que te vas a tener que despellejar para lograr esto, yo digo, paso, no, ahí no me meto. Y tercero, que todo lo que tú vas a hacer, vas a lograr el éxito, vas a lograr a tu meta. Si tú logras hacer creer a las personas que van a lograr el éxito, has generado expectativas. Y con eso has motivado que las personas hagan cosas. Simplemente, al final, la ecuación es entonces lo siguiente. La acción está en función de 3 cosas, ¿no? Primero, intereses, o 4 cosas, disculpen. Segundo, expectativas, capacidades y incentivos. Ya está. ¿Quieren
quieren propiciar que las personas hagan algo. Generen interés, generen expectativas, desarrollen capacidades y cuenten con o generen, diseñen, identifiquen incentivos. Esta lámina de acá que les voy a sugerir que vean ustedes este video, les sugiero que le den un clic a este video. Este video dura como 6 minutos o 5 minutos y les va a encantar. Les va a encantar, se los digo. ¿Qué es lo que demuestra este video? Lo siguiente, que la presión de grupo puede más que la percepción individual. Eso es algo que hay que entender, que es importante entender en la dinámica de cambio. La percepción de grupo, la presión de grupo, o sea, lo que piensa el grupo en forma colectiva, hace que las personas se alineen al grupo. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando tú sabes eso, luego la pregunta es ¿cómo puedo yo incidir sobre la presión de grupo? Y hay una serie de estrategias, ¿no? Acá la estrategia es básicamente, digamos, entre otros, fraccionar el grupo. Cuando tú tienes cosas así, fraccionar, ¿no? Es, digamos, una estrategia genérica. ¿Para qué? Para que el grupo está, como cuando dijo uno de sus compañeros que la gente del régimen 276 pensaba una cosa así, generalmente las personas del régimen 276 son bastante unidos. Entonces, ¿cómo tiendes a romper eso? De repente dividiéndolos, asignando a distintas áreas, evitando que estén juntos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y finalmente, antes de explicarle el tema del trabajo de hoy, igualmente les dejo acá un video. Este y el video anterior los voy a comentar la próxima sesión. Lo que le pido es que lo visualicen. Les va a encantar esto. Este video acá habla sobre los principios de la influencia. Es decir, en otras palabras, estrategias para influenciar en las personas, que son estas 6 de acá. Estas 6 de acá. Particularmente de esta, la primera y la segunda son vitales, reciprocidad y escasez. Hace un momento le decía el programa Juntos. El programa Juntos es una aplicación del principio de reciprocidad. Véanlo y lo vamos a comentar el próximo día viernes, ¿no? Y entonces llegamos a la parte final donde ustedes hacen el trabajo práctico. Van a tener como 30 minutos para esto. Chile, ¿puedes mostrar la hoja de trabajo, por favor? Hoja de trabajo. A ver, en este caso es una sola pestaña, sencillo. Deberían hacerlo, 30 minutos debería ser suficiente. Fomentar espacios de confianza y aprendizaje. Claro que sí. O sea, miren, esto es así de sencillo, lo único que tienen que hacer. A ver, le explicamos. Es solamente una pestañita, ¿ya? Entonces, para la propuesta de cambio que ustedes están trabajando, que ya está definida incluso en el trabajo que realizaron el viernes pasado, se mantiene esa misma propuesta de cambio, ustedes eligen una de las fuerzas en contra que ha resultado del trabajo anterior. Acá estamos presentando, por ejemplo, un ejercicio. La propuesta de cambio es campañas de prevención de enfermedades y la fuerza en contra que he elegido es laboratorios y clínicas particulares. Ustedes colocan acá cualquier fuerza en contra que hayan identificado el día viernes pasado en esa hoja de trabajo. Exacto, en las que están ahí. Cualquiera de esas. Acá eligieron ya. Y para cada una para esa fuerza en contra, nosotros tenemos 6, a esas 6 que acaba de marcar Shirley, 6 estrategias que podemos utilizar. Lo que le pedimos es que ustedes llenen aquí en estas celdas que están acá, las celdas que están al costado, pongan cómo aplicar cada una de esas 6. A ver, por ejemplo, les voy comentando ya, a ver. Por ejemplo, educación y comunicación. ¿A qué se refiere educación y comunicación? Por ejemplo, a ver, entonces voy a proyectar esto, ¿ya? A ver, cuando por ejemplo, cuando una persona, como en el caso de Rosa, se ve que no conoce, o sea,
le falta información, le falta comunicación, le falta información. Entonces, lo que hay que hacer es informarle completamente. En este caso, de repente el problema es que le falta información, comunicación. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Tu sugerencia es darle el panorama completo, explicar en forma integral todo. En forma integral. Ese es muchas veces el problema. La gente a veces, o las personas tenemos la tendencia a simplificar nuestro trabajo. Entonces no leemos. Tú le puedes dar un informe de 3 hojas y lee la primera hoja o la primera página. Entonces, todo lo demás se imagina. Por eso es que es común que haya oposición debido a que las personas no tienen toda la información. ¿Qué es lo que hay que hacer? Explicar ahí. Por eso es que decimos a la primera estrategia, una estrategia de educar y comunicar. ¿Cuándo? Cuando te das cuenta que las personas no tienen toda la información, le falta comunicación, ¿no? Segunda, cuando las personas ya tienen más o menos esa información, ¿ya? Pero igualmente se resisten al cambio. Acá date cuenta, las personas sí tienen la información, tienen toda la información, pero igualmente se resisten al cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, una forma de motivarlos es explicándole los efectos. Oye, Rosa, si tú no te quieres incorporar a esto, ¿qué vas a hacer? Esto lo puedes hacer tú, no es complicado si lo hace Juana, porque no lo puedes hacer tú, Rosa. Esto lo han hecho varios. Explicarle los efectos ayudaría. Explicando los efectos, lo que busco es, en cierto modo, involucrarlos. Involucrar. Para involucrar, un primer nivel es hacer que participe, ¿no? Recuerdan lo que les decía, involucrar tiene varios niveles, pero el nivel básico es hacerlos participar. Esa sería la segunda estrategia. La tercera estrategia, ya la persona tiene toda la información, ya la persona conoce todos los pros y contras del tema, pero tiene miedo. ¿Ya? Acá es no quiero. Acá es no puedo. ¿No? Disculpa. No quiero. Acá es no puedo. Acá es no conozco. ¿Recuerdan ustedes lo que hicimos la sesión pasada? No conozco, no quiero, no puedo. Cuando las personas te dicen no puedo, o sea, ya conocen todo, más o menos quieren, pero tienen temor, como en el caso de Rosa, tienen miedo de fracasar. Entonces la clave es darle el apoyo, facilitar, apoyar. Por ejemplo, una estrategia ahí es decir, mira, vamos haciéndolo en forma progresiva. Ok, no te preocupes. Vamos haciéndolo por forma progresiva. Por ejemplo, cuando Chile le dijo la primera vez, les engañó diciendo, esta es una prueba así, simulacro, progresivo, ¿ya? Para que ustedes entren en el examen. Cuando, por ejemplo, recurrimos a los denominados proyectos piloto, ¿no? Un piloto es, vamos por partecitas. O cuando comenzamos a focalizar, son formas de facilitar el apoyo. Quiere decir, vamos poquito y si pasa algo, revisamos, no te preocupes. En cuarto lugar, si no funciona todo esto, la negociación y acuerdo. La negociación y acuerdo, ¿ya? ¿Qué es negociar y acordar? Por ejemplo, decir, ok, tú haces una parte, no lo hagas todo, yo hago otra parte. Por ejemplo, a Rosa le pudieran haber dicho, ok, entonces, ¿qué te parece si durante un mes te capacitas y tú más bien estás apoyando a otra persona y vas viendo cómo lo hace y de ahí aprendes? O sea, negociar quiere decir encontrar un punto medio entre pareceres disímiles, distintos, ¿no? Esa sería la cuarta. La quinta es la manipulación. Quiere decir que la manipulación es, digamos, llevarlos, hacerles pensar en una forma determinada, incluso en algunos casos haciendo un uso
orientado de los datos. Por ejemplo, cuando yo tomo una parte de la estadística, la parte estadística, y digo, por ejemplo, el 90% ha tenido éxito, y no digo en qué tiempo, entonces estoy utilizando la parte buena, la parte que me ayuda de los datos. Esa es una forma de manipular, de coactar, de influenciar en una persona. Finalmente, la última no hay mucho que explicar, es simplemente la coerción, que puede ser explícita e implícita. ¿Qué es la coerción? Es simplemente el mandato, ya, es decir, el mandato. O sea, es que ya no hay nada que discutir. Esto es así y punto, ¿no? Esas serían las 6 estrategias. Bien. Igual, quedo con el compromiso de pasar por los grupos. Chile, tenemos que aterrizar entonces y les pido, apliquemos estas 6 estrategias para influenciar sobre la fuerza en contra que ustedes elijan, fuerza en contra que le está limitando la aplicación de la propuesta de cambio que eligieron. ¿Ya? Chile, te lo dejo para organizar los grupos. Perfecto. Yo voy a compartir este cuadro con las anotaciones del profesor al grupo del WhatsApp para que también lo tengan y les sirva de apoyo para que elaboren la segunda parte de la actividad de evaluación número 2. Entonces vamos a compartir ahora en el Zoom y también en el chat del WhatsApp los enlaces para que puedan ingresar a sus grupos de trabajo. Recuerden, son los mismos grupos de la sesión anterior, del día viernes anterior, y tienen una media hora para que puedan realizarlo, ¿ya? Duda que tengan, nos avisan por favor para que el docente vaya a darles el soporte necesario. Y si es un tema técnico, también nos avisan para poder darles el soporte necesario. Entonces, vamos a grupos ahorita. Chile, trabajan sobre el mismo archivo. Tienen el acceso al archivo. Les enviamos, aperturamos una nueva hoja de trabajo y ese enlace se le enviamos ahorita. ¿Ya? Perfecto. Entonces, entramos a grupos de trabajo ahorita. Lizzy, las imágenes que has compartido son el mismo grupo de la semana pasada, ¿verdad? Sí, la última que compartimos. Ah, ya, perfecto. Shirley, Sí. no puedo ir a mi grupo. Yo soy el grupo 3. Fanny, en la parte inferior, ¿ves que se te ha habilitado una opción que dice grupo, sección de grupos o breakout rooms? Sí, aquí ya lo encontré. Hazle clic y te va a aparecer una ventana donde te dice que el hospedador te ha invitado a unirte a grupos. Ya, perfecto, gracias. Ay, me fui al grupo 2. Grupo 3 debe ser, Fanny. Sí. Ahí está. Hola. Hola. ¿Estamos en el grupo 3? No, sigues aquí sigues aquí. Hazle clic para que te puedas ir. Sale una ventanita donde te dice el hospedador te ha invitado, dale clic para que te puedas ir. No veo la ventanita. O Liz, un favor, ¿puedes mover a Fanny a otro grupo y de ahí la retornas? A veces también sucede que es por eso. Sí, ya la moví. Perfecto.
Pedro, Luis, Carmen, Violeta. Tengo la actividad, pero no estoy en el grupo. Sí, Fanny, es un tema del internet. También a veces sucede de que te movemos de forma automática, pero a veces tienes que hacerlo de forma manual. ¿Cómo es eso? Te va a aparecer, como te digo, un icono que te dice sección de grupos en la parte de abajo o un icono que dice Breakout Rooms. Al hacerle clic aparece una ventana que te dice el hospedador te ha invitado a unirte al grupo 3. Y ahí les haces clic en aceptar para que te puedas mover de grupo. Añadir, no, este no es. Luis. No me parece eso. Shirley,